Buenas tardes. Vamos a hablar de las corrientes filosóficas y la educación física. Es importante primero comenzar realizando una definición de lo que es una corriente filosófica. Las corrientes filosóficas son ideas que exponen racionamientos de cómo se ve el mundo. Estas responden a una época específica. Cabe destacar que cada corriente filosófica se da en una diferente época respondiendo las interrogantes que habían en la misma. Y cada una de ellas defiende una idea específica de lo que los pensadores o filósofos en su momento pensaron que era lo correcto, en dependencia, como dije anteriormente, de la época en la que ellos vivían. Y esto depende también de los tipos de creencias que tenían en ese momento determinado. Dentro de las corrientes filosóficas que vamos a estudiar, tenemos 5: el idealismo, el empirismo, el materialismo, el positivismo y el constructivismo. El día de hoy únicamente se van a tocar esas 5. Cabe destacar que corrientes filosóficas hay mucho más de 20. Por nombrar algunas más, está lo que es el humanismo, la teoría crítica, está la fenomenología, está el pospositivismo, el racionalismo, entre otras. Pero como voy a relacionar las distintas con la educación física, seleccioné únicamente estas 5. Comenzaré hablando de lo que es el idealismo. El idealismo habla de que la realidad es subjetiva, es algo que no es palpable y se fundamenta en una idea. Él dice que la idea, el espíritu y el alma son lo primario, deja un lado lo que es la parte material y se centra únicamente en lo que son las ideas de las personas. Habla de que el conocimiento depende de lo que es la mente y la experiencia que se tenga. Dentro de los representantes más importantes de lo que es el idealismo está Kant, Platón y Hegel. Además, el idealismo busca unir al educando con la realidad en la que se encuentra inmerso. Es importante destacar que dentro del idealismo, la persona con la cual se está trabajando, sobre todo en el ámbito de la educación física, habla de que debe conocer la realidad que lo rodea. Y dentro del método que se puede utilizar a la hora de aplicar una corriente filosófica idealista en una clase, se puede usar el método de preguntas y respuestas. Dentro del método de preguntas y respuestas se puede dar a conocer lo que es la idea que tiene el estudiante, en este caso de una clase, de lo que se quiere enseñar. Entonces, realizando estas preguntas y estas respuestas se puede dar con los resultados. Además, el idealismo se caracteriza por sus altos valores morales, espirituales y mentales. Y lo que es un ejemplo, se puede hablar de lo que es un árbitro en un juego de fútbol. Un árbitro es el que se encarga de dar, de que se hagan valer las reglas, y él puede hacer que todos estos valores morales se cumplan dentro de la cancha, además de que él da la idea de cómo se debe jugar, de cómo debe ser el juego correctamente, impartiendo justicia en el mismo. Pasamos al materialismo. El materialismo es todo lo opuesto a lo que dije anteriormente, al idealismo, ya que dentro del materialismo se plantea que todo lo que existe está determinado en su ser por algo material, es decir, dejamos las ideas de un lado y ahora lo que nos importa es lo material. Primero es la materia y la conciencia es lo derivado. Quiere decir que primero es lo material, es lo palpable, y de allí deriva lo que es la conciencia o las ideas. Dentro de los representantes más importantes está Parménides, Demócrito y Carlos Marx. El materialismo tiene divisiones, y dentro de las que se van a hablar está lo que es el materialismo mecánico y el materialismo dialéctico. El materialismo mecánico se caracteriza porque
se basa en lo que son las ciencias, todo lo que es la mecánica, la causa de los fenómenos, y habla sobre todo de lo que es la relación causa y efecto, estímulo-respuesta. Todo tiene su razón de ser, mientras que el materialismo dialéctico habla de una realidad objetiva dentro de la materia y no depende de lo que son las ideas. Habla de que el materialismo en general habla de que el hombre solo puede acceder a un perfeccionamiento material mediante el contacto directo con realidades materiales, algo que esté palpable. Y habla de que se deben remover los obstáculos que se opongan al desenvolvimiento perfectivo de la naturaleza, porque todo lo que es materia es naturaleza, entonces todo lo que sea o lo que obstruya lo que es la parte de la naturaleza, dice que debe ser removido. Además dice que el conocimiento será a medida de la productividad material. Mientras más material se tenga, más cosas materiales, el conocimiento será mejor. Si hablábamos entonces de que el idealismo podíamos usar lo que es el método pregunta-respuesta para poder tener una idea del conocimiento que se tiene en una clase, si hablamos entonces de materialismo, estaríamos hablando de que lo importante es lo que se tiene, lo que se puede tocar. En el caso de la educación física hablamos entonces de un materialismo en una clase, cuando lo que nos importa a nosotros son los resultados, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo palpar, ¿no? Cómo se da y si estoy obteniendo los resultados que quiero, sin importarme si la persona tiene una idea de lo que está haciendo. Pasamos a lo que es el empirismo. Dentro del empirismo dice que el conocimiento se fundamenta en la experiencia previa. Habla de que la percepción sensorial es la que hace lo que es la creación de las ideas. Aquí incluye algo muy importante que son los sentidos dentro de lo que es el empirismo. Y dice que las experiencias que se tengan previas son lo más importante. Además de que es un método que se basa propio en ciencias experimentales, algo de lo que ya se conoce. Su representante quizás más importante es John Locke y habla de una experiencia interna y una externa. La experiencia externa es la parte sensorial, la parte de los sentidos, y la experiencia interna es que después de que se tenga o se palpe esa experiencia a través de los sentidos, se reflexione sobre la misma para tener una idea. Dentro de una clase de educación física o la parte educativa podemos hablar de lo que es la parte de empirismo a medida del ensayo y error. La persona empirista va a realizar una clase y en dependencia de si le va bien o mal puede seguir o no con la misma, haciendo lo que es ensayo y error. Otro ejemplo de empirismo puede ser, por ejemplo, un coach de béisbol que no tuvo ningún tipo de estudio, por ejemplo, de lo que es preparación física y eso, sino que basa los entrenamientos de sus beisbolistas en lo que fueron sus experiencias vividas en el campo de béisbol. Ese también puede ser un empirismo y él trabaja con ensayo y error. Si le funciona y le está dando resultados, sigue. Si ve que no funciona, entonces allí es donde realiza los cambios. Pasamos entonces al positivismo. Dentro del positivismo hablamos de que basa la idea de centrarse en la ciencia objetiva y leyes de la investigación. El positivismo se caracteriza porque puede ser una línea recta, es algo muy arcaico, es algo muy como quien dice por allí, chapado a la antigua. Dice que el conocimiento auténtico se obtiene a través del conocimiento científico. Todo lo que se pueda comprobar. Si no se puede comprobar, parte de los hechos reales y comprobados. Si no se puede comprobar, no es correcto. Sus representantes más importantes están Comte, Mills y Saint-Simon. Aquí podemos utilizar para una clase lo que es el método de observación y demostración. Cuando se habla de método de observación y demostración es que se observa la clase y se tienen que hacer demostraciones que den resultados. ¿Sí? Si no se comprueba con resultados dentro de la cancha, entonces no sirve. Y esos resultados los vamos a ver a través de la observación.
Y pasamos a lo que es el constructivismo. Dentro del constructivismo, el conocimiento debe ser construido por el propio sujeto a través de las acciones. ¿Esto qué quiere decir? De que se utiliza la experiencia interna para construir, y esto hace que el aprendizaje sea único e individual de cada persona, pues cada persona debe, a través de sus experiencias previas, construir. Pero aquí entra algo importante, que es la parte docente, pues los estudiantes se benefician de alguien con mayor experiencia en un tema, y en este caso sería el docente o el facilitador. Y el método que se utilizaría aquí sería el método de descubrimiento guiado. Descubrimiento guiado es que el profesor de educación física, por ejemplo, les va a dar las herramientas que necesitan para que ellos construyan su propio conocimiento. Si alguno tiene experiencias previas sobre la clase que se está viendo, excelente, porque puede tomarlas de allí y construirlas guiándose siempre por lo que es el facilitador, en este caso el profesor. Dentro de los representantes más importantes están Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky. Cabe destacar que dentro de lo que son las corrientes filosóficas, estas variaron a través del tiempo, y a pesar de que algunas son muy antiguas, todavía se habla de muchas de ellas. Pero dentro de una clase, por ejemplo, de educación física, que es lo que compete en esta exposición, es importante siempre tomar y conocerlas para tomar lo que nos sirve de cada una de ellas para poder basar nuestra clase o guiarla por allí. Bueno, esta es toda mi exposición. Mi nombre es Samantha Sacheta, pertenezco al doctorado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte, y ha finalizado mi ponencia.